Muy buenas tardes, soy el doctor Farfán Quispe Claudio. Como parte del programa de telesalud del MINSA, hoy ofrecemos el tema de gastritis. Muy bien, primero tenemos que dar una definición adecuada a lo que es gastritis, que se define como una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica. Ahora, esta inflamación ya se puede producir por factores exógenos o endógenos, es decir, factores que tienen que ver propiamente con el órgano del estómago o con factores exógenos, digamos, agentes externos al estómago. Esto produce síntomas dispépticos atribuibles a enfermedad. Ahora, estos síntomas distéticos, su desarrollo depende si la enfermedad es aguda o es crónica. Generalmente los síntomas dispépticos se observan en la enfermedad aguda, no tanto así en la enfermedad crónica. Ahora, la gastritis aguda siempre requiere confirmación histopatológica, por lo que cuando nosotros realizamos una endoscopía, siempre se pide una biopsia, generalmente 4 a 5 muestras biópsicas. Ahora, dentro de la clasificación vamos a encontrar dos tipos de acuerdo a la cronología, la gastritis aguda y la gastritis crónica. Y también, según la clasificación de Sidney, podemos encontrar también dentro de los subtipos especiales, aunque la gran mayoría se encaja dentro de la gastritis aguda y crónica. Ahora, la clasificación de Sidney, tiene como punto básico la morfología, es decir, la distribución de la lesión. Las tres clasificaciones más conocidas son la gastritis antral no atrófica, que está asociada a una gastritis infecciosa, que es una gastritis que solo abarca mucosa, y es conocida como la gastritis tipo B. Ahora, la gastritis atrófica multifactorial antral y corporal. Mayormente esta gastritis abarca el antro y tiene una progresión rápida. Pero esta progresión es más violenta, una progresión destructiva debido al incremento del jugo gástrico. Ahora, la gastritis atrófica corporal difusa se denomina también de una gastritis autoinmune, está mediado por la inmunidad y se denomina la gastritis tipo A. Se asocia con anemia perniciosa por el producto de la mala absorción de la vitamina B12 y está asociado a anticuerpos, anticélulas parietales u oxínticas. Esta es la clasificación de Sidney, que clasifica como gastritis atrófica, no atrófica, otros tipos especiales de gastritis y gastritis granulomatosas. Acá vemos, por ejemplo, según el agente causal, pueden haber factores exógenos o factores endógenos. Dentro de los factores endógenos, podemos encontrar el daño por la hipersecreción de ácido gástrico y pepsina, por ejemplo, un gastrinoma, un reflujo de la secreción de bilis que daña la mucosa gástrica, un jugo pancreático aumentado, una crisis urémica y factores inmunes. Es decir, los factores genes endógenos son agentes producidos dentro del cuerpo, enfermedades del cuerpo humano. En cambio, los factores exógenos son agentes que maltratan la mucosa gástrica, pero no son producidas por el cuerpo humano. Por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori, la gastropatía por Raynes, los irritantes gástricos, las drogas, el alcohol, tabaco. En común, todas estas sustancias dañan a la mucosa del estómago o partes más profundas, pero no son producidas por el cuerpo humano. Ahora, el sistema de clasificación Sydney es útil, más que para propósitos clínicos, sino para propósitos de investigación. Es por eso que no se usa tanto en la práctica usual, en el consultorio, ¿no? Y este sistema también requiere al menos 5 biopsias de muestras para estómago, ya que requiere un mapeo total del estómago. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clasificación anatomopatológica de la gastritis? Basada en su clínica, prevalencia y etiología. Encontramos las gastritis y gastropatías agudas. Eh, por ejemplo, en las gastritis agudas encontramos la infección que es la mayoría, la causada por Helicobacter pylori. Las lesiones causadas por estrés en pacientes postrados con una hipersecreción de cortisol, unas gastropatías por AINES. Y las gastritis crónicas son las gastritis que ya han pasado un proceso inflamatorio y que han pasado por un proceso de cicatrización conjuntival. Es un proceso de cicatrización. Dentro de estas cuales también podemos encontrar las gastritis crónicas activas y las gastritis crónicas con atrofia multifactorial.
Eh, También podemos encontrar las gastritis infecciosas, no diferentes a las del Helicobacter pylori, como por ejemplo son menos comunes, pero se han descrito como el citomegalovirus, el herpes virus, etcétera. Y las gastritis crónicas infrecuentes, como las gastritis granulomatosas y las gastritis hipertróficas. Ahora, vamos a ver que dentro de la secreción gástrica encontramos tres células principales, como son las células parietales, que conocemos que secretan a ácido clorhídrico, el factor de de Castellet, y acá se encuentran mayormente estas células en el cuerpo y en el fondo. Las células mucosas que secretan moco y bicarbonato de sodio. Y las células principales, simógenas o pépticas, que secretan los pexinógenos, la lipasa gástrica. Se encuentran en el cuerpo y cuando de acuerdo a esta distribución de las células y su contenido, vamos a ver que las gastritis atacan estas partes y su posterior deficiencia se refleja en un cuadro clínico. Entonces, definamos qué es la gastritis aguda, ya entrando de una vez en el tema. La gastritis aguda es una gastritis que se desarrolla rápidamente, mayormente por el Helicobacter pylori, y se divide en dos grandes grupos. La gastritis aguda infecciosa, que es por la Helicobacter pylori, y la gastritis erosivo hemorrágica, por agentes cáusticos. Ahora, las gastritis agudas suelen estar también asociadas al estrés en pacientes con elevación del cortisol, lo cual disminuye la secreción eh, la secreción protectora del jugo gástrico, como es la mucosa. Entonces, estamos hablando en concreto también de los AINES, que es una gastritis erosiva. Ahora, la gastritis crónica. La gastritis crónica en sí es más que una gastritis, es una gastropatía, que tiene que ver gran parte por la atrofia de la mucosa del estómago. Y eso es pos una gastritis aguda, en su mayoría por el Helicobacter pylori. Y las causas son cicatrizales y también pueden deberse al tratamiento prolongado con AINES o por reflujo biliar crónico, entre otras causas. Esto es lo que les hablaba. Dentro de la irritación química podemos encontrar al alcohol, a los AINES, al ácido acetilsalicílico, a la cortisona. Dentro de la isquémica estamos en cuanto a los pacientes politraumatizados, quemados, en los que se reduce la circulación sistémica, en la cual el riego o la irrigación del estómago se ve comprometida, por lo tanto hay un proceso isquémico. Dentro de las bacterias, la mayoría son la Helicobacter pylori, la Pseudomonas vulgaris, el Clostridium perfringens, el Staphylococcus aureus, el Treponema pallidum, el Mycobacterium sp. Entre los virus podemos encontrar el citomegalovirus, el herpes virus humano. Los hongos también pueden producir, son menos comunes, pero también como la cándida, el histoplasma, el capsulatum, los parásitos, la yarda intestinales, el Cryptosporidium, el Streptococcus estercoralis. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico se va a caracterizar por plenitud epigástrica, náuseas, vómitos. Es posible que también haya una hemorragia digestiva producto de las complicaciones, como una úlcera péptica, como una gastritis erosiva. El sangrado, la hematemesis en balena se presentan, no se presentan con frecuencia, más se presentan como una complicación y representan el 10 a 12% de los síntomas. Al examen físico puede encontrarse dolor epigástrico y aumento del peristaltismo intestinal. Ya haciendo la biopsia, podemos encontrar unas características típicas de la gastritis aguda, como es el edema, la congestión vascular, la erosión hemorrágica. Muy bien, ahora pasemos a la histopatología. Dentro de la gastritis aguda encontramos alteración de la mucosa superficial. En cambio, en la gastritis crónica encontramos una atrofia glandular. Ya afecta capas más profundas y puede haber un proceso metaplásico intestinal a llegar a la displasia y posteriormente cáncer. La inflamación se limita a la región de las criptas en cuanto a la gastritis aguda. En cambio, en la gastritis crónica puede abarcar extensiones más grandes del estómago, como el fondo, el cuerpo y el antro. Es más extenso el daño. El cuadro clínico de la gastritis crónica, vamos a ver que son crisis dolorosas con sensación de plenitud, con el estómago vacío. El paciente va a estar distendido, va a haber un síndrome doloroso abdominal difuso, existe anorexia y pérdida de peso. Tras la ingesta de alimentos abundantes, sobre todo grasas, puede aparecer pirosis y distensión epigástrica, vómito y acidez.
El cuadro clínico en lo que se refiere a gastritis secundarias, e infecciones agudas o toxinas bacterianas, son cuadros agudos relacionados con la invasión del tracto intestinal, no solamente el estómago, sino ya también de cuadros referidos al trayecto gastrointestinal como es intestino delgado. Por ejemplo, malestar general, diarrea, cólicos, fiebre, escalofríos, cefalea, deshidratación. El diagnóstico se realiza, un diagnóstico podemos sospechar por la anamnesis que podemos realizar al paciente, los signos y síntomas, pero la confirmación diagnóstica va a estar dada por la endoscopía y los exámenes complementarios, como pueden ser la prueba de aliento, el inmunoanálisis, etcétera, dependiendo de la etiología. Como hemos mencionado, las pruebas diagnósticas generalmente se pide la endoscopía digestiva alta, exámenes de sangre para detectar anemia en caso de una gastritis autoinmune, un cultivo de heces. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales para diferenciar de la gastritis crónica? Una úlcera duodenal, una hernia de hiato, una litiasis biliar, una pancreatitis crónica, el síndrome de intestino irritable. El tratamiento tenemos que proteger al estómago de una agresión externa e interna por intermedio de la inhibidores de la bomba de protones. Los más efectivos son los bloqueadores H2, como el omeprazol o el pantoprazol. El esquema antibiótico que se utiliza es el esquema triple de triple ataque, como es la amoxicilina, la clindamicina más levofloxacino o la tetraciclina en el esquema cuádruple. Le, ah, Ahora, no solamente tenemos que el tratamiento abarca el tratamiento farmacológico, también tenemos que evitar factores irritantes del estómago, como son las bebidas alcohólicas o los alimentos irritantes, como los alimentos con ají. El tratamiento de la gastritis erosiva, como en los AINES o sustancias cáusticas, es la protección del estómago con inhibidores de bombas de protones, y más la evitación de las sustancias retiradas de las sustancias erosivas. El tratamiento de la gastritis aguda es un tratamiento antibacteriano, una terapéutica triple, como ya mencionamos. Hay diferentes esquemas. También se puede mencionar el esquema con metronidazol, amoxicilina, tetraciclina. Como vemos acá. Este es un algoritmo que muestra el tratamiento. La terapia triple es con claritromicina, amoxicilina y el inhibidor de bombas de protones. Vemos si hay respuesta o no hay respuesta y tratamos con la terapia cuádruple, con metronidazol, tetraciclina, sulsalicilato de bismuto, más inhibidores de protones. eh, o levofloxacina más amoxicilina más inhibidores de la bomba de protones. Al no dar respuesta ya es lo que nosotros damos tratamiento secundario. Muy bien, estas son las dosis que les voy a dejar las diapositivas, se pueden revisar. Y esto sería el tratamiento de la gastritis autoinmune, ya tratados con suplementos vitamínicos, más agentes antiinflamatorios, y esteroideos. Muy bien, eso sería todo de parte de mi presentación. Muchas gracias por su atención.